que ven es como para tratar de hacer como esa analogía de los subjetivo y lo objetivo. ¿A qué me refiero con el corazón y con el cerebro? Nosotros estamos muy habituados a hablar de las emociones y de hablar con el corazón. De hecho, son muchas expresiones de te amo con todo mi corazón, te lo digo desde el fondo de mi corazón, y en realidad el corazón no sirve para eso. Tiene una razón de ser también, no se le ocurrió a alguien en el corazón y no pensó en el estómago, hay una razón para eso. Aunque también en el estómago aparecen ciertas emociones importantes. Y el otro es la parte del cerebro, se refiere como a la parte racional. Cuando hablamos como de lo visceral y lo emocional, ¿no? Como lo racional, perdón. Entonces el cerebro es como lo racional, el otro es como lo visceral, que no es así, les adelanto. Hablamos, esto es como para que tengan un referente de en donde muchas veces nos podemos perder en la psiquiatría. Yo les he dicho del objetivo y lo subjetivo, entonces no es tanto como esto que vamos a ver hoy, sino hoy es la parte biológica, la parte objetiva y la parte psicodinámica, que es a través de las experiencias, que también hay un método científico y se aplica para eso. Pero ahorita vamos a entender un poquito más esto. Para hablar Doctor, del... antes de ¿Sí? que empiecen, ¿te pudiera darle acceso a mi compañera? Es que está esperando en la sala de espera. Por fin. Dame un segundo. Sí, gracias. Según yo ya les había dado acceso. Entonces, les mencionaba que hablar de las bases neurobiológicas o bases biológicas, tenemos que tener algunos conceptos básicos. Y ahora sí, voy a preguntarles, doctores, quien quiera participar, ya saben que la jefa me apoya con la lista y con las participaciones. ¿Qué es una neurona? Es la célula del sistema nervioso. Ok, es la célula del sistema nervioso. ¿Qué es un neurotransmisor? Puede ser como una sustancia que permite la comunicación entre las neuronas para hacer la sinapsis. Ok, exactamente. ¿Qué es el sistema nervioso central? Sencillo, digo, porque también hay periférico. Es el que está compuesto pues por cerebro, bueno, encéfalo y médula espinal. Ok. Entonces, esas son como los principios básicos también de las bases neurobiológicas de la psiquiatría, igual que los neurólogos. Nada más que a nosotros vamos a hablar también de otros dos conceptos, el placer y el dolor. ¿Qué es el placer? ¿Una sensación o es una emoción? Sensación, yo digo. Ok, Yo digo que las dos. las dos. ¿Qué es una emoción y qué es una sensación? Ya los digo yo. Emoción es la respuesta fisiológica a un estímulo externo. Esa es una emoción. La sensación es cuando ya pasa por la interpretación cognitiva, cuando pasa por la corteza. Entonces, el placer, tiene razón, puede ser de los dos, una emoción y una sensación, porque es instintivo y además porque se puede interpretar al pasar por la corteza. Y el dolor, lo mismo. De aquí hay un dato interesante, doctores. ¿Han escuchado hablar del síndrome del miembro fantasma? Un paciente con cáncer en el pie tiene dolores muy intensos, le amputan el pie y después te dice, me sigue doliendo el pie. Dice, ya sé que no tengo pie, pero me sigue doliendo el pie. Porque esa información que se llegaba del pie llegó a la corteza y se queda almacenada en la corteza. Y entonces hay un neurocircuito que se activa y vuelve a tener el dolor del pie. ¿Sí han escuchado de eso, verdad? Sí. No. Sí. Entonces, el dolor también puede ser una sensación o puede ser una emoción. Hay un arco reflejo que ni siquiera pasa el estímulo por la corteza. Y vamos con lo siguiente. Ahora, esta información que viaja en el cerebro, vaya, todo lo que estamos hablando, la conducta, los pensamientos, las emociones, todo tiene unas vías, tiene que integrar varias zonas del cerebro para que se forme un circuito. Entonces, un neurocircuito está formado por diferentes núcleos que van a estar conectados a su vez por algunas vías
Y esto es lo que le va a dar la función al neurocircuito. Por ejemplo, de los más importantes en psiquiatría, el circuito tálamo cortical, ya sabrán que está integrando tálamo con la corteza. Tenemos la vía mesolímbica que integra la vía mesolímbica, la mesocortical y la negroestriada. Pues la mesolímbica, el mesencéfalo con el sistema límbico. ¿Y eso de qué sirve? ¿Qué es lo que se Mm, imaginen? ¿Tendría algo que ver con percepción de las emociones y del estado de ánimo, el afecto? sí, pues sí. La Así es. dopamina, ¿no? Tiene algo que ver con la... Más con serotonina, este sistema límbico, bueno, también la dopamina, digo, sí, es cierto, vaya, pero la dopamina es un poquito más complejo, ahorita vamos allá. Entonces, esto tiene que ver con la respuesta emocional y el estado de ánimo eh, con el sistema mesolímbico, la vía mesolímbica. Mesocortical, con hacer consciente, la corteza es lo que nos va a dar como lo consciente, lo que estamos recibiendo, percibiendo. Nigroestriado tiene que ver con la dopamina y con el impulso, con placer y dolor. Ahorita vamos a ver más adelante. Y aquí aprovecho porque hay, en las patologías psiquiátricas, tenemos que entender las vías que integran la parte conductual, la parte afectiva y la parte cognitiva, junto con lo motor, aunque lo motor no es propiamente lo que nosotros trabajamos, pero al final es lo que vamos a empezar a tener como el resultado de todo esto. Entonces, la patología psiquiátrica puede afectar la parte afectiva, la parte conductual, la parte cognitiva, afectiva, motora. A eso se refieren las imágenes. La emoción puede ser la ira, el miedo y, perdón, ¿se mueve mucho la imagen? No, Ah, ok. Es que de repente sentí como que estaba temblando mi imagen. Entonces tenemos el sistema tálamo cortical, el circuito tálamo cortical, que incluye la vía mesolímbica, mesocortical y nigroestriada, que les había mencionado antes, que tiene que ver con la dopamina y tiene que ver con las adicciones. Por eso es importante entender algo, doctores. La gente cuando usa cocaína, desde el primer consumo, en realidad la experiencia, y eso le he preguntado a, no sé, 500 o 600 más, no tengo el número, vaya, lo estoy inventando, pero muchos pacientes en 20 años, que disfrutan cuando usan cocaína en su primera ocasión y nadie me ha dicho que tenga una sensación placentera o agradable. Sí están asociados con estar conviviendo con alguien, con lo que la predisposición que tienen para sentir, pero en realidad como un efecto primario no existe. Pero desde ese primer consumo se genera liberación de dopamina en la área ventral tegmental núcleo accumbens, se genera esa liberación de dopamina muy intensa. Entonces, y hay una vía que va a hacer, llevar esa información, o va a estar integrando con la corteza frontal y prefrontal. Y acuérdense que la frontal y la prefrontal va a regular la planeación y la ejecución de los actos. Y si le metemos la vía mesolímbica, entonces va a estar condicionado las emociones o el estado de ánimo y la conducta por el núcleo compensa, el sistema de recompensa se llama. Entonces, este sistema de recompensa, si está exageradamente estimulado por cualquier sustancia que libere cantidades altas de dopamina, vamos a tener un problema serio porque vamos a perder la voluntad, ya que va a estar regulado el sistema límbico y la parte frontal y prefrontal por el sistema de recompensa. Entonces, desde el primer consumo, la gente puede generar adicción a la cocaína. Es un ejemplo, más o menos para que me tengan idea de por qué es importante estas bases neurobiológicas. El tálamo, ahora sí, está formado por tres grupos nucleares. De todos les voy a mandar un resumen también de estas doctoras. Núcleos de relevo, asociativos y no específicos del tálamo. Aquí lo que me interesa más es los núcleos no específicos del tálamo que reciben proyecciones del sistema reticular activador ascendente y envían conexiones a la corteza. ¿Eso porque es importante? Sistema activador reticular ascendente, se abrevia SARA, porque ese es el que va a filtrar los estímulos y va a filtrar o jerarquizar los estímulos. Entonces, nosotros, si están escuchándome a mí y de repente pasa una moto por su calle, no van a ponerle atención a la moto porque están poniéndome atención a mí. Esa función de jerarquizar los estímulos exactamente es lo que hace el sistema activador reticular ascendente.
Entonces, sí es importante tener esto en mente porque hay una patología que es el déficit de atención, que aquí el sistema activador no está funcionando bien y entonces todos los estímulos llegan con la misma importancia. El niño, imagínense, un niño de 8 años, ya lo regañaron porque no hizo la tarea, vete por el lápiz a tu cuarto. Pero a la mitad en el camino se encuentra un juguete y se queda jugando con el juguete. No es que no le importe, no es que esté rebelde, sino le llegó ese estímulo del juguete con la misma importancia que la tarea y que el lápiz y la goma. Entonces, aquí es donde vienen los problemas con estos niños. Si algo no me explico bien, doctores, y quieren preguntarme, sin problema, ¿eh? Para que me interrumpan cuando sea necesario. Entonces, aquí lo que quiero que se quede así más marcado es esta parte del Sara, y porque tiene que ver también con el proceso de aprendizaje. Acuérdense que en la vida todo es un proceso de aprendizaje. Tenemos núcleo reticular talámico, intralaminares, y la línea media del tálamo. Esto se encarga de regular las funciones cognitivas específicas y la conciencia asociativa. O sea, eso es como estar consciente de lo que queremos aprender. Núcleos de la línea media del tálamo, que se encarga de los procesos mnésicos y emocionales. Aquí yo les digo de manera muy simple, si nosotros aprendemos a través de la experiencia, pero si la experiencia la etiquetamos como un error y me enojo, voy a bloquear la experiencia y ya no aprendí. Por eso el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Se tropieza y se enoja. Se enojó, ya valió. Se va a volver a tropezar porque entonces no está aprendiendo. Está bloqueando el aprendizaje. Entonces, es importante eso, doctores, que sepan que el aprendizaje se da por experiencias y hay que tener la experiencia asociada con una emoción positiva para reforzar siempre el aprendizaje. La corteza prefrontal y medial y el hipocampo contribuyen a la consolidación de la memoria y flexibilidad cognitiva. Dice las redes corticales, que es como la conciencia de la conciencia, de lo que sabes, porque finalmente pues, todo es la parte cognitiva, en la corteza. Y este es un esquema para que vean cómo se da el proceso de aprendizaje. Nosotros tenemos, lo que yo les decía, el primer filtro para los estímulos, base del aprendizaje, es el SARA, Sistema Activador Ascendente, que se encarga de esa jerarquización de los estímulos. Pasa la información por el tálamo, lo que ya vimos ahorita, los núcleos. Y vaya, este proceso cognitivo se tiene que dar de preferencia con una cuestión asociada a las emociones positivas, si no se bloquea el aprendizaje. Aquí tenemos otro ejemplo de las vías. Vías dopaminérgicas, serotoninérgicas. ¿A qué se refiere? Obviamente que esas vías están condicionadas por un neurotransmisor de la dopamina, las otras por la serotonina. Entonces, ¿de qué se encargan estas vías dopaminérgicas? Funciones principalmente gratificación, placer, la euforia, función motora fina, compulsión y preservación. Aquí es importante la compulsión porque las adicciones, que es donde se afecta estas vías dopaminérgicas, el consumo se hace de manera muy compulsiva. Y las vías serotoninérgicas, que están reguladas por serotonina, obviamente, tenemos la función temperamento, procesos de pensamiento, como nuestro estado de ánimo, el pensamiento y la actitud, sueño y cognición. Sueño me refiero al pensamiento y la actitud. Si voy muy rápido, doctores, o algo, interrúmpame, ¿eh? Porque después yo me sigo de filo y eso y una imagen de la vía dopaminérgica, yo les decía, tiene que ver con núcleo accumbens ventral tegmental, que es el sistema de recompensa donde principalmente se regula el placer y el aprendizaje. Acuérdense que nosotros aprendemos por las buenas o por las malas, y todo se regula en el sistema de recompensa. Tenemos como dato importante 4 estimuladores o 4 recompensadores naturales, que es el agua, el alimento, el sexo y los logros personales. Somos animales sociales. Eso estimula el sistema de recompensa de manera natural. Así funciona, así debe de funcionar nada más con esos. Obviamente tenemos que hablar de la sinapsis, y esto es importante, la sinapsis, porque así se da la información, llega la información por la neurona, llega al botón sináptico. Esto que están, estas bolitas adentro del botón sináptico, que esa es la neurona presináptica, son vesículas sinápticas.
Cuando llega el estímulo, llega a la vesícula sináptica, se pega a la membrana presináptica, se abre, libera el neurotransmisor, el cual se pega en la membrana postsináptica y hace el efecto. ¿Qué pasa después? Este neurotransmisor se suelta del receptor postsináptico, regresa al espacio intersináptico y es recaptado por la neurona presináptica, almacenado otra vez para que siga haciendo su función. Así funciona la neurona, la sinapsis. ¿Qué pasa en algunas patologías? Hay deficiencia de neurotransmisores, como la depresión, y hay deficiencia de serotonina. Si no hay serotonina, entonces, aunque lleguen los estímulos, no va a pasar la información, y entonces la corteza, que es donde tenemos que finalmente llegar la información, el paciente no está consciente que está sintiendo bonito. Entonces, ¿por qué no hay una activación de la vía serotoninérgica? También aprovecho esta imagen para mencionarles, doctores, que aquí así trabajan los antidepresivos. Los ISRS, inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Les decía que el neurotransmisor se suelta y vuelve a ser capturado por la membrana presináptica. Si estamos tomando un antidepresivo ISRS, entonces se bloquea esta parte, inhibe la recaptación, por lo tanto, el neurotransmisor se empieza a acumular en el espacio intersináptico. Y así es como funcionan los antidepresivos. Esto ya aplica igual para la serotonina, dopamina y noradrenalina. Con la dopamina pasa algo interesante. Si hay una sobreestimulación de la vía dopaminérgica, puede haber psicosis. Entonces ahí lo que quiero es que no haya tanta estimulación dopaminérgica, que no haya tanto neurotransmisor. Por eso los antipsicóticos son bloqueadores de receptores dopaminérgicos. Toma un antipsicótico, se bloquea el receptor postsináptico, y entonces llega la dopamina y ya no funciona, ya no hay efecto, o sea, se empieza a quitar la sobreestimulación y se quita la psicosis. Y es importante, doctores, en las adicciones, por eso funcionan los antipsicóticos. Toman antipsicótico, bloquea receptores dopaminérgicos, si se vuelve a drogar, y entonces ya no, cuando se libera la dopamina por la droga, ya no hay donde trabaje esa dopamina y el paciente ya no tiene una respuesta química al consumo de drogas. Por eso funcionan los tratamientos con antipsicóticos en pacientes adictos. Ese es a grandes rasgos, doctores, las bases neurobiológicas de la psiquiatría. Tenemos entonces neurotransmisores, serotonina, dopamina, noradrenalina, los más importantes. El sistema límbico, mesolímbico, mesocortical y todas las conexiones. El sistema de recompensa, que tiene que ver con núcleo accumbens, área ventral tegmental, tálamo y corteza. Hay aquí toda la corteza, frontal, prefrontal y demás. Acuérdense del proceso de asociación cognitiva. Y es la explicación de muchas, bueno, todas las enfermedades, casi todas se pueden explicar a través de estos neurocircuitos y de la alteración de los neurotransmisores, por eso funcionan los fármacos. Pero no es lo único que da la explicación a esta parte de la psiquiatría. ¿Tienen dudas, doctores, de las bases biológicas de la psiquiatría? De mi parte no. No, doctor. No, Ok. Acuérdense, les voy a mandar el resumen de todas maneras. Entonces, aquí viene la parte interesante, doctores. Las bases psicodinámicas de la psiquiatría. ¿Qué es eso de las bases psicodinámicas? La parte psicológica. Lo primero que tenemos que tener en mente es a un personaje que es Sigmund Freud, hablando del psicoanálisis, porque tenemos que, ya les mencioné yo, el aparato psíquico, la aportación de él, el ello, el yo y el superyo. ¿Por qué es importante? Porque muchas cosas, aquí también se dan los procesos de aprendizaje de esta y tenemos que empezar a entender. Hablando de neurosis, como definición, son recuerdos reprimidos asociados a una carga emocional que condicionan una conducta futura. Pero ¿cómo se genera la neurosis? Hay que tener fijaciones neuróticas o fracturas, le llaman fijaciones neuróticas a un evento traumático que pasa en la infancia y que es tan intenso que entonces la mente como mecanismo de defensa lo bloquea. Queda bloqueado y entonces esa experiencia traumática bloqueada es lo que se conoce como la neurosis. Recuerdo reprimido. Cuando hablo de recuerdo reprimido es a nivel inconsciente. Nadie puede de manera consciente reprimir un pensamiento. Puede bloquear, pero no tan como reprimir. Entonces, eso es la neurosis. Y la estructura del ello, la parte impulsiva con la que nosotros nacemos, el superyo, los valores, la parte restrictiva, lo bueno, lo malo. Entonces, es como una balanza, entonces ahí tiene que haber una tercera parte, una tercera estructura que regule esas dos partes, uno el impulso y otro la restricción, y es el yo. El yo consciente es un yo regulador. Ese es el aparato psíquico, doctores.
Y es importante porque entonces en una crisis psicológica hay una desestructuración del yo y se pierde esa función de regular el ello y el super yo. Por lo tanto, una persona en crisis psicológica o es muy agresiva, muy impulsiva o está paralizada de miedo. Es como respondemos de manera instintiva, aunque se escuche muy paradójico hablando de instinto y de Freud. Entonces, eso es el aparato psíquico, pero no es lo único que tiene Freud como aportación, que para entender estas bases psicodinámicas. Tenemos que también entender la estructura que aportó Freud del consciente, el subconsciente y el inconsciente. El consciente es el aquí y el ahora, lo que estamos haciendo nosotros ahorita. El subconsciente es cuando queremos recordar algo y bueno, hacemos memoria, una remembranza, una asociación y ya recordamos algunas cuestiones. Eso es subconsciente. El inconsciente es inaccesible para nosotros mismos. Entonces, solamente a través de algunas estrategias, que es lo que aporta el psicoanálisis, llegamos al inconsciente. Pero aquí no es suficiente para entender las bases neurobiológicas, perdón, las bases psicodinámicas. Viene, creo yo, en mi opinión, no viene eso en ningún libro, pero que es la parte más importante que hizo Freud, las etapas del desarrollo psicosexual, porque eso también nos va a ayudar para entender las patologías, muchas patologías psiquiátricas. Nosotros cuando estamos en el vientre materno, estamos en una zona de confort, estamos en líquido amniótico, temperatura constante, alimentación continua a través del cordón umbilical, no sufrimos ahí. Hay personas que dicen, es que háblale cosas bonitas al niño. Más que le hablen cosas bonitas al niño no tiene un registro cognitivo. Que la mamá se ponga contenta con lo que le están diciendo al niño, porque así es cuando la mamá va a liberar neurotransmisores y eso le da diferente sensación al niño. Si se pueden ofender al niño, se pueden gritarle, la más se espanta, entonces le va a liberar más adrenalina, más noradrenalina que pasa con el producto y se acelera el corazón. No porque el niño entienda el concepto, sino por la cuestión química de que está respondiendo la madre. Pero bueno, el primer trauma psiquiátrico o psicológico que tenemos es el nacimiento, porque pasamos de una zona de placer que le llaman el nirvana, máximo placer, si nos bien nos va, a un día de 20 grados centígrados, que es ya frío, llegamos, nacemos y el pediatra nos da una garita para que lloremos, un acto que ya no se debe de hacer, porque puede ser tan traumático que el niño caiga en paro, se le soba la espalda para que se estimule para que llore el niño. Entonces empezamos a tener hambre, dolor y soledad. Alguien diría, doctor, pero si el niño no tiene conceptos, ¿cómo va a manejar soledad? Si esa es una situación de un concepto cognitivo. Aquí lo importante, doctor, es el primer mes de vida, Freud le llamaba etapa psicótica, porque el paciente no sabe distinguir el exterior del interior. Se empieza como a regular esto después del primer mes. Y junto con esta parte vienen estas carencias primarias, protección, pertenencia y amor, y ahora sí empieza la etapa oral. Nosotros nos alimenta mamá con el pecho y empezamos a tener alimentos, protección, mamá nos cuida, pertenencia y amor. Ya no tenemos hambre, no tenemos frío porque el calor de mamá, y no tenemos dolor porque obviamente ninguna mamá nos agarra del cabello o de los pies para darnos de comer, siempre con esa suavidad y esa sutileza. Entonces, el primer objeto de amor es mamá. A esta etapa le llaman etapa oral porque nosotros empezamos a cubrir las necesidades básicas y conocemos el mundo a través de la boca. Del primer mes al año y medio, 18 meses. Entonces, y aquí viene lo interesante. ¿Qué podría pasar en ese primer año y medio de vida como para que genere un trauma tan intenso que se reprime y después me genere problemas? Los primeros traumas o los más profundos que llegamos a tener nosotros es por abandonos, doctores. Imagínense la mamá está revisando el celular del papá porque está sospechando que le ponen el cuerno y se avienta todo el día ahí y se le olvida un pequeño detalle que el niño no ha comido o que está mojado y de repente se acuerda y va. Este tipo de detallitos cuando la mamá está físicamente, pero no psicológicamente o no emocionalmente, el niño empieza a tener como un abandono psicológico. Son de los traumas más fuertes que puede tener una persona y que se asocia con otras patologías. Y junto con esta parte del abandono, después vienen otros autores y aportan con la escuela freudiana. Dicen que a los 8 meses, nosotros, bueno, a los 2 tenemos sonrisa social. Ahí los niños que son Asperger o autistas se dan cuenta porque no sonríen. Después a los 8 meses viene la negación, que es el segundo ordenador de existencia. El niño conoce el mundo a través de la boca. El placer es a través de la boca. El niño aprende a renunciar al placer y es un proceso importante.
llega la mamá, le da de comer, el niño cierra la boca y no quiere comer. Entonces, el niño está aprendiendo a renunciar al placer. Eso es un proceso importante, que ella hace mamá que no entiende de esto, le tapa la nariz. No, a fuerzas te lo comes, tú no puedes decir que no. Entonces, el niño le empiezan a castrar el derecho de decir que no. Y cuando es adulto, aunque quiera decir que no, le cuesta mucho trabajo porque piensa que se van a sentir mal los demás. Entonces, algo ingenuo, porque no podemos ser más leales con los demás que con uno mismo. Desde ahí empezamos a tener algunas alteraciones en nuestra personalidad. Y después, en esa misma etapa oral, junto con ello, viene algo importante también. ¿Sí me van siguiendo, doctores, o ya estoy yo hablando solo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, ok. Entonces, después de esta etapa oral, de los 18 veces, viene otra etapa que es importante, que es la etapa anal. ¿Por qué es la etapa anal? Porque es cuando empieza el niño a tener control de esfínteres. El niño no conoce, después del año y medio, no conoce o no tiene ese concepto de que el excremento es un material de desecho. Los que tienen hermanitos o hijos sabrán que esos pequeñitos de 2 años, 3 años, cuando van al baño, es un ritual, es un verdadero ritual que le jalan a la palanquita del baño, no le quieren jalar a la palanca del baño. Pueden ser todo, pero esa palanquita les cuesta trabajo, porque es como sentir que se va algo de ellos. Y esta fijaciones en esta etapa es importante, porque imagínense un adulto que diga, es que no quiero dejar a mi pareja porque pues, nunca voy a encontrar a alguien como ella. Oye, pero tu pareja te pone el cuerno, te maltrata, te golpea, te humilla. Pero es que siento que no voy a encontrar a nadie más. Suena muy lógico, muy irracional, bastante tonto. Pero créanme, doctores, por eso ven, créanme que hay mucha gente así. Tienen una pareja, sufren la relación de pareja, pero les da miedo que si la pareja se vaya. Tiene que ver con esto, así como de ya jálale la palanquita, que se vaya ya, no tengas miedo, no se va algo de ti. De hecho, ni es tuyo. Pero es como un poquito de sarcasmo, doctores, en la clase, para que sea más didáctico. Entonces, esta situación de etapa anal, porque es el control de esfínteres, no es lo único que pasa aquí. Hay un proceso de individuación-separación. El niño, les dije en la primera etapa, el primer objeto de amor es mamá. Pero mamá no puede estar pegada 24/7 con el niño. Entonces, lo que hace la mamá, le da un muñequito. Este muñequito con el que el niño va a estar tranquilo se llama objeto transicional, porque es la transición de la seguridad que le da mamá al muñeco y después al niño. Entonces el niño ya queda tranquilo con su juguete, se va la mamá, imagínense al niño en la conita, agarra el juguete y lo avienta. No tiene el juguete, empieza a llorar. Llega la mamá, se lo da. Se va la mamá, lo vuelve a aventar. Y vuelve a llorar el niño porque se va sujeto de transicional. Llega mamá y viene otro trauma. Si lo dejas, si lo avientas, ya no te lo vuelvo a dar, ¿eh? Si lo avientas, no vuelves a tener otro. Entonces, las personas que empiezan a tener problemas de dependencia, que ya tienen fijaciones desde la primera etapa oral, en esta etapa les afecta todavía mucho más porque tienen ese aprendizaje inconsciente que si dejan algo no lo vuelven a tener. Pero las personas inseguras siempre tienen seguridad de las cosas más destructivas. Un adicto, por ejemplo, lo que más seguridad le da es lo más destructivo. Una pareja tóxica, la droga, eh, conductas de alto riesgo, y eso es lo que les da seguridad. O sea, es algo muy complejo de entender de manera racional, por eso es el psicoanálisis. Entonces, este niño que se ha aprendido a separarse del objeto transicional, somos animales sociales nosotros, sigue creciendo el niño, seguimos en la etapa anal, y de repente ve otros niñitos, somos instintivos, tenemos instinto social, y se quiere ir a jugar con los niños. Ya se bajó con el niño, entra en angustia de separación porque ya no está el objeto de seguridad, regresa con su mamá, la agarra de la mano, se reabastece de seguridad, se vuelve a ir a jugar con los niños, entra en angustia de separación, voltea, ya no tiene que regresar a tocar a mamá, es un proceso que se va dando poco a poco, basta con que la vea y dice, hay un reabastecimiento visual de la seguridad, ya no tiene que ir a tocarla, ya está mamá, no hay bronca, ya sigo jugando. Este proceso sigue avanzando y entonces el niño va a introyectar la figura materna, la seguridad en él, y ya después, aunque no voltee a ver a mamá, sabe que mamá va a estar ahí para ayudarle. Ese es un proceso de consolidación de la seguridad. Pero, ¿qué es lo que hace mamá? Hey, no te me pierdas de la vista porque te va a pasar algo. Traducción, eres tonto y no te puedes cuidar, te tengo que cuidar yo a ti. Y créanme, doctores, que hay niñitos de 25 años que todavía son cuidados por mamá. A ver, no has comido, te va a hacer, ponte el suéter, te vas a enfermar. Uno dice, espérame, tiene 20 años ya estudia medicina en el poli, ya es más fácil que él sepa con qué se va a curar. Pero muchas veces las mamás que son un poquito, y no estoy hablando mal de las mamás, sino no han aprendido a separarse de los hijos, hacen a hijos muy dependientes o muy inseguros. Y es como un poquito de la explicación de esto.
Entonces, el desarrollo sigue, pasamos después a la etapa genital o etapa fálica o etapa edípica, proceso edípico, y aquí hay algo interesante que es el complejo de Edipo y Electra. Perdón, de repente se me seca la boca mucho y... Entonces, ¿quién fue Edipo? Ahora sí, participación de ustedes. Personaje que se va a la guerra, mata a su padre y se regresa y se casa con su madre. Obviamente, cuando se va a la ¿Es lo guerra, de, perdón, es lo del complejo de Edipo? así es. Ah, no, pero hablo de Edipo, no de complejo, sino de la historia de Edipo. Edipo, un personaje que se va a la guerra, estando en la guerra mata a su padre y regresa y se casa con su madre. En la guerra no sabía que era su padre y cuando regresa no sabía que era su madre, obviamente, fueron años de guerra. Entonces, por eso viene el complejo de Edipo. ¿Qué pasa en el complejo de Edipo? Los niños pelean con papá por el amor de mamá, rivalizan con el padre por el amor de la madre. Ve el niño, papá tiene pene, mamá no tiene pene, yo tengo pene. Si peleo con papá, me puede cortar el pene. Viene angustia de castración. Mejor hago alianza con papá para tener una mujer como mi mamá. Así se resuelve el complejo de Edipo. Electra, el complejo de Electra. Las niñas pelean con mamá por el amor de papá. Mamá no tiene pene, papá tiene pene, yo no tengo pene. Viene lo que le llaman la envidia del pene. Entonces mejor hago alianza con mi mamá para tener un hombre como mi papá y así se consolida la identificación y el proceso de identidad, hablando psicológicamente. Pero ¿qué pasa cuando vengo de una familia disfuncional y digo, quiero ser como papá? No, papá borracho, mediocre, fracasado, no, no quiero ser como papá. Volteo a ver a mi mamá, sufriendo siempre por todo, no, no quiero ser como mi mamá. Procesos inconscientes, no es consciente. Entonces son personas que tienen ese proceso de despersonalización, les falta como una identidad definida, llegan a la calle, encuentran a otros chamaquitos igual de despersonalizados y son los que empiezan a imitar a personajes públicos. En mi época, Alex Lora, creo que ahorita Justin Bieber, que se ve que tienen poder, seguridad y entonces empiezan a querer ser como ellos, porque no tienen una identidad definida. Cuando hablo del pene, de angustia de castración y la envidia del pene, no es literal, doctores, no es que sea literal del pene, sino el pene simboliza el poder. Entonces es lo que se maneja en este proceso. Entonces se dan cuenta cómo desde aquí ya podemos tener otro tipo de patologías. Les adelanto, una persona adicta tiene broncas en la etapa oral, en la etapa anal y en la etapa edípica. Después de la etapa edípica viene un periodo de latencia y se vuelve a repetir un edipo en la adolescencia, que es muy semejante a esto, para reafirmar como la identidad. Ahora sí viene la patología desde el punto de vista psicodinámico. Si nosotros tenemos fijaciones en la etapa oral, que es donde conocemos el mundo a través de la boca, datos que nos dan aviso de que ya hay broncas en esa etapa. Los niños que muerden los lápices o el suéter, todo el tiempo tienen que tener algo en la boca y más cuando están nerviosos. De adultos tienen que tener un cigarro en la boca o tienen que tener la botella o tienen que tener algo porque si no entran en crisis. Son personas que no saben escuchar. Su seguridad la basan en convencer a todo el mundo de lo que ellos piensan, pero no saben escuchar. Son muy orales. El tabaquismo es un problema de oralidad. En la etapa anal, cuando hay problemas, perdón, en la primera, en la oral, agresividad. En la segunda, son personas muy retentivas en la etapa anal. Son obsesivos, retentivos. No sueltan nada, se quedan así como acumuladores, como acaparadores. En la etapa edípica, patologías, disforias de género, de manera muy simple, en la escuela psicoanalítica, la homosexualidad se considera como una alteración a este nivel, pero cuando hablamos de homosexualidad egodistónica, yo sé que no es una cuestión patológica, la homosexualidad egosintónica, que el paciente esté satisfecho o que esté en paz con él o a gusto con él. Cuando es egodistónico, bueno, es cuando el paciente sufre por ser homosexual. Entonces, el tratamiento no es cambiarlo de homosexual a heterosexual, sino es que acepte su homosexualidad y que sea pleno. El objetivo en la psiquiatría de todos los tratamientos es llegar a la plenitud. Entonces, se dan cuenta cómo hay muchas formas, no muchas, dos formas de ver las patologías psiquiátricas desde esta visión psicodinámica y la biológica, y con las dos podemos trabajar. De hecho, va a ser un enfoque cuando veamos las patologías, que yo lo voy a dar, por supuesto, para entender las patologías psiquiátricas desde el punto de vista biológico y psicodinámico. ¿Vamos bien, doctores? ¿Van siguiendo? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Ok, entonces, van a ser las 10.
9:51. ¿Dudas que tengan hasta ahorita, doctores? No, doctor. No, doctor. ¿Ninguna? Porque para hacer algunas preguntas. ¿Les parece? Doctor, Sí. yo sí tengo una pregunta. Había explicado lo del ello, super ello y el yo, pero eso no lo entendí muy bien. Ok. El aparato psíquico está formado por el ello, que es la parte instintiva, con lo que nacemos. Nosotros cuando nacemos somos como cualquier otro animal, somos instinto. Después vamos creciendo y nos empiezan a enseñar reglas o normas de buena conducta o de lo bueno y lo malo, y entonces se forma la estructura superyoica. El ello es la parte instintiva, el superyo es la parte como de los valores, lo que nos reprime para no hacer todo por impulso, por instinto. Entonces, la tercera parte del aparato psíquico es el yo,